Muy buenas tardes, estimadas estudiantes. Bienvenidas al módulo 6 de la asignatura Economía del Trabajo y Relaciones Laborales. Soy su profesora Ariadna Bustamante. Para el día de hoy, entonces, vamos a estar viendo tema vinculado con el rol, con el papel del especialista en relaciones laborales, y si dentro de la empresa no hay un especialista, pues todas las actividades o los fundamentos legales que debe conocer un gestor de recursos humanos que ejerza esa función. El temario que vamos a estar pues discutiendo en la tarde de hoy, tenemos pues ver la base jurídica que debe conocer el gestor o especialista de recursos humanos, todos estos artículos relacionados con la formalización del contrato, los artículos relacionados con el control de horario y descansos adecuados que debe gozar el colaborador, el empleado, garantización de los permisos y vacaciones según la ley, también artículos que son punto de referencia para acciones de despido y cómo se puede prevenir despidos injustificados, ¿no? Y aplicar esos procesos disciplinarios precisamente con fundamento, con bases. Promover la inclusión, hay una ley especial, la ley 59 y la 7, entonces vamos a estar hablando sobre esto. También cómo el especialista de relaciones laborales o el gestor de talento gestiona las relaciones laborales y se anticipa los conflictos, el rol de los sindicatos y comité permanente y mantener un buen clima laboral, también la inclusión y bienestar dentro de la empresa. Pues bien, como futuros profesionales del área de talento humano, es importante comprender no solo lo que dice la ley, sino también cómo debe aplicarla en algún momento dado el gestor o el especialista para proteger los derechos de los trabajadores y fortalecer de igual forma esa cultura organizacional. Entonces, hoy vamos a explorar 5 pilares fundamentales en la gestión laboral. Para la formalización de contratos, el gestor debe basarse en un artículo en particular, el artículo 66. ¿Y qué dice esta ley? Esta ley dice que todo contrato de trabajo debe celebrarse por escrito, detallando las funciones de esta persona, de este empleado. También se debe incluir claramente las jornadas de trabajo. Si hay, digamos, turnos rotativos, debe quedar específico. Si esta persona debe trabajar una cierta cantidad de horas, también debe estar claramente establecido en el contrato de trabajo. También el salario y las condiciones a las que esta persona estaría expuesta. ¿Y cómo lo puede aplicar el gestor de talento humano? El gestor, una vez tenga el contrato de trabajo firmado por el empleado, debe en el tiempo verificar que todos los colaboradores tengan un contrato firmado, archivado en los sistemas ya sea integrados o en archivos. Y también se debe asegurar que las condiciones del contrato estén alineados con la práctica real del puesto, es decir, a través de inspección, de una auditoría interna, se debe verificar que efectivamente esta persona ha sido contratada para una posición y que está realizando la posición, está desempeñando sus funciones en base a lo que dice el contrato de trabajo. Porque en caso contrario, entonces habría ambivalencia y habría un área a corregir. Si la persona efectivamente está haciendo otras funciones, pues se puede en el contrato pues agregar una adenda o hacer los ajustes respectivos en cuanto a la descripción de puesto y el salario. Hay que hacer una evaluación del puesto de forma real. También el gestor, cuando hablamos de
formalizar todos los contratos, ¿verdad? El gestor debe trabajar en conjunto con el área legal o con el abogado que tenga la empresa y participar en esa redacción para evitar cláusulas ambiguas. Entonces, todos estos esfuerzos se hacen en lo relacionado a la formalización de todos los contratos amparados por el artículo 66. También tenemos dos artículos que mencionan o que fundamentan el control de horarios y descansos adecuados. Estamos hablando del artículo 137 y el artículo 161. ¿Y qué establece esta norma? Pues esta norma establece que la jornada laboral no debe exceder los límites establecidos y todo trabajador va a tener derecho a ciertas pausas durante el día o incluyendo al menos un día de descanso semanal. Entonces hay que tener cuidado con el cumplimiento de la norma fundamentada en el artículo 137 y 161. Aquí pues si la persona se excede en horas, digamos, de los límites establecidos, pues hay que aplicar los ajustes respectivos como demanda pues la legislación laboral, el Código de Trabajo. ¿Cómo el gestor puede aplicarlo, esta norma? ¿Cómo lo aplica? Primero, implementa sistemas de controles de asistencia. Hoy en día pues hay equipos biométricos o digitales que pueden brindarnos información certera en cuanto al control de puntualidad y ausencias. Y también se debe supervisar el registro de horas extra, precisamente cuando se dan turnos rotativos. Y si se dan horas extras, pues hay que cumplir con lo que dice nuestro Código de Trabajo, y en esto pues estoy hablando de los recargos respectivos. También se debe revisar que los descansos sean tal cual como lo demanda la norma, descansos diarios y semanales que estén bien respetados, especialmente en sectores operativos, sectores pues de operaciones 24/7. Sí hay algunas pausas durante el día y también los días libres de descanso. También hay que revisar todo el tema de permisos y vacaciones, pues conforme a la ley, específicamente el artículo 177 y 213. Y esta ley, ¿qué garantiza? Bueno, va a garantizar el derecho al disfrute de vacaciones anuales. Después de 11 meses, pues el trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones. Y estas son pagadas. Y también, por otra parte, esta ley nos permite gestionar los permisos que sean justificados por razones personales o familiares. Y el gestor, pues, debe llevar un control actualizado de acumulación y disfrute de vacaciones, socializar básicamente tipos de permisos disponibles, es decir, durante el año o a principio de año, un departamento de recursos humanos bien organizado, bien estructurado, se anticipa y le solicita pues a los empleados tener unas fechas para la toma de vacaciones. De esta forma pues se puede organizar las vacaciones en la empresa, y los departamentos también pueden, los líderes de área pueden también tener acceso a esta información para su organización interna. También se debe establecer un calendario de vacaciones que equilibre derechos individuales y operación del negocio. Bien. La gestión de relaciones laborales como tal, que dije, pues en empresas tienen al especialista de relaciones
laborales, no se trata de solo resolver problemas, sino también de construir esos puentes de confianza entre la empresa y su talento humano. Entonces hoy vamos a ver cómo el gestor de recursos humanos actúa, digamos, como mediador, como un garantizando el cumplimiento legal y también promoviendo un clima organizacional saludable. La Constitución política, amparada por el artículo 68 del Código de Trabajo, habla sobre el principio de la buena fe laboral. Y aquí el gestor o el especialista de relaciones laborales se debe anticipar diseñando e implementando espacios de diálogo, ¿verdad?, entre trabajadores y líderes de áreas, y esto se puede anticipar a través de encuestas de clima organizacional, también a través de buzones de sugerencia, o también puede ser un comité mixto. También a través de estos esfuerzos se garantiza que exista una política clara de comunicación interna y se puede documentar acuerdos y compromisos para poder prevenir algunos malos entendidos futuros. O sea, se está anticipando algunas situaciones. También se deben conformar y respetar los comités laborales. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de la conformación de los sindicatos. Sin embargo, cuando la empresa es muy pequeña y no alcanza los 40 miembros, pues la gerencia o recursos humanos puede promover comités laborales que sean, digamos, voceros y que puedan transmitir alguna inquietud al área de recursos humanos. Bien, entonces, esta es la base legal, precisamente de nuestro Código de Trabajo, que habla sobre artículos de conformación de comités paritarios y organizaciones sindicales, lo cual es ampliamente permitido. Y aquí, pues, el especialista de recursos humanos debe apoyar la constitución y funcionamiento de estos comités. Algunos comités son comités de higiene, por ejemplo, otros comités de seguridad y otros son comités de relaciones laborales. Y todos estos comités lo que buscan, pues, es el bienestar de los colaboradores. El gestor debe facilitar que se respeten los procesos de elección de representantes de los trabajadores, fomentar esas relaciones institucionales con sindicatos o delegados, tener esa estrecha relación, porque no solamente es la confrontación, se trata, pues, de sentarse, de poder comprender las necesidades de ambas partes. También se debe prevenir y gestionar conflictos laborales, y ese rol es bastante importante, sobre todo cuando tenemos empresas industriales que seguramente tienen sindicatos conformados, y aquí el especialista de relaciones laborales tiene un papel protagónico y un papel conciliador con respecto a los sindicatos conformados. Existe una base legal, la base legal es el artículo 424 y siguiente del Código de Trabajo, que habla de procedimientos de conciliación y mediación. Aquí, pues, el gestor hábilmente debe identificar tempranamente signos, pues, de malestar o fricciones internas, por ejemplo, ausentismo. También debe detectar las quejas y seguir las métricas o los KPIs, pues, de recursos humanos, que habla de los KPIs de ausentismo y de rotación de personal. Estas son herramientas o medios que le permite a un gestor de talento o a un especialista de recursos de relaciones laborales anticiparse a la situación. Entonces aquí se aplica todos los protocolos de gestión pacífica de conflicto. Se debe respetar el debido proceso y promover el uso siempre de la mediación y la conciliación antes
pues de llegar a instancias judiciales. Y para esto pues se recomienda mucho que el acercamiento del especialista con los delegados o con el sindicato. Asimismo, el gestor de relaciones laborales debe prevenir algunos despidos injustificados. O sea, es decir, estar brindándole ese coaching uno a uno a los líderes de área, y cuando reciban, digamos, alguna acción disciplinaria que indique que la persona debe ser removida, no se deben tomar decisiones a la ligera. Hay que revisar el expediente de ese colaborador y revisar si se han seguido las acciones pertinentes para llegar a un despido. Y esto está en el artículo 223 y 229, que dice que todo despido debe tener una causa legal justificada y no pueden aplicarse sanciones sin un debido proceso. Aquí pues el gestor de relaciones laborales debe contar con reglamentos internos que sean claros y que sean ampliamente comunicados a los colaboradores. Y también Recursos Humanos debe darle la asesoría a los líderes de área para que ellos documenten advertencias y evidencias ante cualquier acción disciplinaria, para que esta documentación repose en el expediente del colaborador. Si hubo una llamada de atención verbal, cuántas llamadas de atención por escrito, y si la persona reincide, pues eso debe estar en el expediente. Entonces, es una forma de anticiparse, es mucho de brindarle esa capacitación a los líderes para que ellos tengan ese conocimiento y puedan tomar decisiones bien informadas. Pues bien, entonces, otro, digamos, actor fundamental en las relaciones laborales, y de eso hablamos la semana pasada, son los sindicatos o los comités permanentes que se encuentran en las empresas. Ellos van a estar redactando más que nada redactar las cláusulas de las convenciones colectivas. Por tanto, hay que respetarla, ¿no? Y básicamente, pues aquí los derechos de las personas a través de esa comunicación directa con los sindicatos, pues debe quedar presente en las cláusulas, precisamente las condiciones colectivas. Bien, entonces, el gestor de recursos humanos debe buscar métodos alternativos de conciliación y medición de arbitraje, tal cual como hicimos referencia, anticipándose a cualquier situación puntual, y esto es precisamente para evitar que el problema escale a mayor. Otra de las funciones del gestor de relaciones laborales es sobre la inclusión, la accesibilidad y respeto al fuero especial. Y esto está fundamentado en la Ley 59 y Ley 7. Ustedes tienen ya un caso de estudio, una valoración de 15 puntos, ya sería la última actividad a realizar y con fecha de entrega pues en la semana, para que ustedes puedan investigar sobre la Ley 59, porque esta ley protege los derechos de personas con discapacidad, la Ley 42 y sus desarrollos, y la garantía de no discriminación básicamente a trabajadores con fuero especial, y allí pues entraría el fuero de maternidad, sindicalización, entre otros. Tomen en cuenta que si en una empresa hay un sindicato, estos sindicatos también deben a lo interno escoger a sus delegados, y estas personas probablemente pues tengan que atender actividades
eh, que gira en torno al movimiento sindical. Y esto lo debe comprender los líderes de área para que pueda tener esa libertad el empleador de participar activamente pues, en sus actividades sindicales, sin pues, riesgo de que sea penalizado por ello. Entonces, el gestor del talento humano debe promover procesos de reclutamiento inclusivo. O sea, desde esa fase inicial se debe promover los procesos de reclutamiento inclusivo y ajuste razonable. También se debe capacitar a los líderes de área en cuanto al manejo de personal y que sepan pues, que tienen protecciones legales especiales. Hay que vigilar también el respeto al fuero sindical o maternal. A una persona, digamos, que sale de licencia maternidad, no se le debe pedir que regrese a trabajar porque ella está dentro del fuero especial de maternidad. Entonces, el cumplimiento legal no solo es un requisito, es también una gran oportunidad para construir organizaciones que sean más justas, que sean sostenibles y humanas. Y por eso, pues, hay esos artículos en nuestra legislación laboral que debemos tomar como referencia, como base para tomar decisiones asertivas. Y como gestores de talento, ustedes deben ser garantes de ese equilibrio entre el marco normativo y la experiencia de las personas dentro del trabajo. Bien, entonces esto es en cuanto al gestor de relaciones laborales o el especialista de relaciones laborales y sus funciones primordiales. La dinámica que debe existir en una empresa donde existan comités de higiene, de seguridad y relación laboral, la dinámica que debe seguir el gestor de talento humano es de facilitar que se respeten los procesos desde el inicio, ¿no? Si hay un comité, los procesos de elección de los representantes de los trabajadores y pues debe haber esa sinergia con los delegados. El artículo 424 habla sobre los procedimientos de conciliación y mediación. Y aquí pues básicamente es importante que el gestor de relaciones laborales anticipe pues cualquier fricción interna, ¿verdad? Y debe aplicar esos protocolos de gestión pacífica de conflictos y promover también el uso de la mediación y conciliación, básicamente a través de procesos disciplinarios legalmente sustentados. Lo tenemos en la base legal en el artículo 213, 223 y 229. Cada uno de las cuales están fundamentados a tomar a que el gestor de recursos humanos fundamente la desvinculación del colaborador o procesos disciplinarios legalmente sustentado. Y aquí pues el gestor de relaciones laborales, los especialistas, debe garantizar que todas las sanciones estén fundamentadas, documentadas y comunicadas. Y se debe asegurar que este colaborador tenga esa oportunidad de defenderse y de ser escuchado, de que pueda llegar a recursos humanos, de que el gestor de recursos humanos, dependiendo de la complejidad de la situación, invite a ambas partes o por separado, pero que quede ya pues evidenciado. También importante pues evitar represalias o discriminación o acciones pues arbitrarias. Se debe implementar buenas prácticas desde recursos humanos, implementando esas políticas pues, de diversidad e inclusión en los procesos de contratación y promoción,
¿verdad? Igualdad de oportunidades para todos a lo interno y también adaptar esos espacios o procesos pues para asegurar la accesibilidad laboral, proteger a personas con fuero especial y evitar pues esos tratos desfavorables. Aquí pues el gestor o el especialista de relaciones laborales, su rol no se va a limitar solamente a cumplir normas, se va a tratar de humanizar las relaciones laborales, resolver conflictos con justicia, con objetividad y construir organizaciones que prosperen gracias al respeto y a la equidad. Estas leyes o la legislación laboral, tiene artículos que serían nuestra base, pero el liderazgo ético es lo que va a marcar esa gran diferencia. Entonces, es importante pues considerar todas estas partes. Recuerden pues que dentro de las convenciones colectivas, cuando llega el momento de revisarlas o de redactar una convención colectiva, importante mencionar que hay 4 tipos de cláusulas, las que tienen que ver con las cláusulas normativas, ¿verdad? Que deben pues incluir los artículos establecidos en nuestro Código de Trabajo, que regulan aspectos generales del contrato de trabajo como la jornada laboral y cláusulas económicas que van a definir los aspectos salariales, las bonificaciones y otros incentivos financieros. Por lo general, ya cuando existen las convenciones colectivas, cada 2 o 3 años se revisa estas cláusulas para poder definir si los colaboradores sindicalizados hay una justificación para hacer ajustes de salario, ¿no? Las cláusulas de seguridad y salud, que son las que van a garantizar las condiciones adecuadas de trabajo y medidas de prevención de riesgos laborales, y las cláusulas disciplinarias que acabamos pues de mencionar, que regulan las sanciones y procedimientos en caso de incumplimiento laboral. Para cerrar, pues, y ya resumiendo, las responsabilidades de un especialista de relaciones laborales están enfocadas a mantener un buen clima laboral dentro de la organización, utilizando herramientas accesibles como las encuestas de clima organizacional, también escuchando lo que tienen que decir los representantes sindicales en la organización y también escuchar a los comités laborales. Impulsar la inclusión desde los procesos de reclutamiento y selección y brindar capacitación constante a los líderes de área para que ellos conozcan cuáles son los derechos de estas personas. Y en general, pues, promover el bienestar, y esto se logra, pues, básicamente teniendo esa accesibilidad o ese puente de comunicación firme con la fuerza laboral de la empresa. Esto es todo en este módulo 6 y nos vemos en la clase síncrona.